Al parecer simplemente se fue un momento la señal del internet y ya, pues pensé que perdí el videíto, pero no. Entonces ya subí la primera parte de este tema de ecuaciones y voy a continuar. Entonces, por suerte ya estábamos en este paso, ¿no? En el paso en el que yo decía, bueno, miren, si yo tengo esta ecuación, ¿no? ¿Cuál ecuación? Esta de aquí. Y lo que yo quiero es quitar la raíz, lo que voy a hacer es elevar al cuadrado al lado izquierdo y elevar al cuadrado al lado derecho. Eso luce de esta forma y digamos, este raíz cuadrada con este cuadrado c simplificarían. Lo que yo les estaba diciendo es que cada una de las ecuaciones que voy obteniendo, que son modificadas, son equivalentes a las ecuaciones sin modificar, siempre y cuando yo aplique esas reglas de modificar a ambos lados de la misma manera. Entonces yo tendría que esta x es igual a menos 2.25 al cuadrado, ¿ya? Y sea cual sea ese número, ya esa sería la respuesta, ¿ya? Lo que nos interesa es, en este caso, el acto de despejar. Ahora, miren, voy a poner otros ejemplitos, sí, porque el rato que uno despeja no necesariamente tiene un número de respuesta. Miren, siempre algo negativo elevado al cuadrado les va a dar algo positivo. Entonces, veamos ya cuál es exactamente el valor aquí, a que nos queden con la duda. Entonces, acá, en lo de la calculadora, ¿no es cierto? Tenemos que menos 2.25, ¿no es cierto? Menos 2.25 al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces aquí le pongo elevado al cuadrado y esto me da, no, ya, ¿cuál fue mi error ahí en la calculadora? ¿Qué le estoy pidiendo? Que eleve al cuadrado. Es decir, yo a la calculadora le pedí que haga esto, ¿no? Así, ¿ya? Entonces lo que yo debía haberle puesto para que haga, sí, es lo siguiente. Pues tendría que haber puesto menos, a ver, 2.25, pero, no, a ver, perdón, así mejor, paréntesis, menos 2.25 y todo esto elevado al cuadrado. Entonces, pilas que, eh, eh, para que no cometan ese tipo de errores, ¿sí? Entonces, cualquier expresión elevada al cuadrado da algo positivo, como ven. Entonces, en este caso, ya sabemos que la respuesta es 5.06, ya. Solo voy a poner dos decimales. Otra vez, este ejercicio lo estoy haciendo para mostrar cómo serían los pasos para despejar. Ahora yo les decía que no siempre que uno despeja una variable en un lado de la ecuación vamos a tener una letra y en el otro lado de la ecuación un número, sino que podemos tener en un lado de la ecuación una letra y en el otro lado de la ecuación otras letras y digamos eso igual es full útil, ya nos resulta bastante utilidad. Porque lo que terminaríamos haciendo es dejarle a la una letra en dependencia de las otras letras y de las operaciones realizadas sobre las otras letras. Entonces, para ser más concreto, voy a poner un ejemplo de a qué me referiría. Por ejemplo, ¿qué tal si ustedes tienen algo de este estilo? Como a ver, ajá, aquí copié un ejemplito. Entonces, ¿qué tal si tienen A por B menos y menos A por B menos 1 igual a por A y menos B. Así. Ya. Entonces, supónganse que tienen algo así. Yo puedo decir que, por ejemplo, el A y el B son constantes y mi Y es mi incógnita, ¿sí? Pero yo no sé cuál será la constante A y B. Pero supónganse que yo quiero despejar la Y, es decir, quiero dejarle al lado de la ecuación a la Y al otro lado todo lo que no sea Y. Entonces, voy a luchar para hacer eso, ¿no? Entonces, ¿cómo haré para dejar a un lado de la ecuación la Y y al otro lado todo lo que no sea Y? Pues lo que se me ocurre es, digamos, como tengo en este lado y en este lado también está la y, entonces no es tan simple solamente de pasarlo a un lado y al otro las cosas, ¿ya? Miren, lo que yo trataría de hacer es poner todo lo que tiene y a un lado de la ecuación, sí, primero. Entonces, para hacer eso, yo lo que necesitaría es realizar estas operaciones, ¿sí? Porque, miren, no voy a decir, bueno, voy a dejarle a la y al lado de la ecuación y simplemente le saco de aquí y al otro lado copio todo lo que no está, ¿ya? Aquí, sino que lo que debería hacer es realizar ciertas operaciones para saber cuáles son los coeficientes que le acompañarían, cuáles en realidad serían los valores numéricos, la parte numérica de mis monomios que yo obtendría al operar las y. Entonces lo que voy a hacer es, en este caso, ir desarrollando estas operaciones que están sin desarrollar. Entonces A por B y por menos Y, entonces me quedaría A, B, menos A, Y. Luego menos A por B
Entonces me da menos AB, menos A por menos 1, esto me da más A. Estoy haciendo, aplicando la distribución aquí por esto por esto, este menos A por esto, este menos A por el menos 1 y me da lo que ven acá. Luego tengo en el lado derecho A por A, Y me da A cuadrado Y menos AB. Así, otra vez apliqué la propiedad de distribución. Y ahora sí está para mí más simple de ver cómo poner todo lo que tiene Y en un lado de la ecuación y todo lo que no tiene Y al otro lado de la ecuación. Entonces, cuando están, digamos, lo que quieren despejar anidado en operaciones y está tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho, lo mejor que pueden hacer es desanidarle de las operaciones, es decir, realizar las operaciones que están aquí sugeridas para poder dejarlo de esta manera, donde ya es más fácil tomar términos semejantes y agrupar la parte literal, agrupar todos los términos que tienen la misma parte literal y donde esta parte literal en este caso es la Y, ¿sí? Porque recuerden que las A y las B aquí estoy diciendo que en general podrían en este caso pensarse que tienen el rol de ser constantes o números, solo que yo no sé cuáles son esos números, ¿no es cierto? Entonces, lo que podría hacer es, por ejemplo, pasarle a este de aquí a acá. Si le voy a pasar al menos, en el lado izquierdo, este es el que tiene el término con la Y, ¿no es cierto? Entonces, a este de aquí le voy a pasar al lado derecho. En el lado derecho es donde inicialmente voy a poner las 10 en este caso, ¿ya? ¿Por qué quiero hacer eso? Porque si yo paso esto al otro lado, voy a tener algo con menos y ya van a ver que tal vez para que no se traumen, es más fácil pasar esto al otro lado. Sí pueden hacer eso. Ya, entonces, el rato que le paso esto al otro lado, yo tendría que esto que está aquí con signo menos, ¿no es cierto? Estaría como restándose del AB, ¿no es cierto? Entonces esto pasaría acá como más AY, ¿sí? Entonces este ya no está aquí, pasa al otro lado de esta forma. Y fíjense que en el lado derecho ya para tener solo cosas con Y, lo que me estorba es este menos AB, entonces este menos AB le paso al otro lado. Entonces este menos AB que aquí está restando pasa al otro lado a sumar. Entonces, voy a tenerle aquí más AB, ya. Y fíjense que yo aquí puedo ya hacer términos semejantes, ¿no es cierto? Este de aquí es semejante con este de acá, incluso con este de acá. Pero ya notamos que más una cosa, menos esa cosa, esa misma cosa, entonces me da 0. Más AB, menos AB, eso me da 0. Entonces estos dos sumados entre sí me van a dar 0. Luego, aquí en el lado derecho, bueno, en este lado izquierdo yo tengo dos sumandos, entonces puedo sacar factor común el A, porque veo que en el uno sumando y en el otro sumando está común el A, entonces saco factor común A, y luego tendría que dentro del paréntesis copio la B, y luego pongo más 1. Si ustedes realizan la operación A por B, me devuelve la B, el A por 1 me devuelve el A, ¿no es cierto? Entonces, el lado izquierdo es todo esto que está aquí, y el lado derecho yo también puedo sacar aquí factor común, en cambio la Y, porque miren, estos dos sumandos contienen la Y, entonces lo que yo tendría es, miren, A cuadrado más A, y todo esto por Y, ¿sí? Entonces, de aquí ya para despejar, simplemente me doy cuenta que todo este producto, todo este paréntesis está multiplicándose por la Y, entonces lo que yo haría es pasarle a todo esto que está multiplicándose por la Y al otro lado para dejarle a la Y sola. Entonces yo tendría A, B más 1 sobre A cuadrado más A, y esto es igual a Y. Y listo. Entonces, la cosa es que aquí podemos leer de derecha a izquierda la ecuación y listo, ¿ya? Pero si les estorba verla así, pues simplemente le escriben de esta forma y se acabó. Ya, ese es otro ejemplito. Miren, hay veces en las que no solamente, digamos, ¿qué es lo que nos dice esta expresión? Esta expresión nos dice, si nosotros vamos aquí a despejar la Y, lo que vamos a encontrar es cuál es el valor de Y que haga que esta expresión sea verdad. Y ese valor es este de aquí, ¿sí? En este caso. Pero también podríamos verle a este ejercicio que acabo de hacer, el momento en que yo despejé la Y. Lo que puedo pensar es que a la Y le estoy poniendo en dependencia de la letra A, del valor que vaya a tomar A, que vaya a tomar B y de las operaciones que están aquí. Pues sí, el número concreto que va a adquirir la Y, la variable Y, va a depende pues del número que tome A, del número en que se convierta B y de las operaciones que están aquí realizadas. Entonces, digamos, cuando nosotros queremos poner un término en dependencia de otros, también lo despejamos, como en este caso, ¿ya? Eso por un lado. Ahora, más ejercicios, ¿ya? Miren, nosotros no siempre vamos a encontrar un único valor que haga que su expresión matemática sea verdad, sí, que su ecuación sea verdad, sino que pueden haber varios números que hacen que su ecuación sea verdad.
o pueden ser todos los números reales los que hagan que su ecuación sea verdad, o puede ser que ningún número real haga que su ecuación sea verdad. Entonces, analicemos un poco esos casos, ¿ya? ¿Qué tal si es que tienen, por ejemplo, esta ecuación? Así, ya. Entonces, otra vez, lo que quiero hacer es más bien agrupar todo lo que tiene T y todo lo que no es T voy a poner en otro lado. Entonces, miren, lo que tiene T es esto, esto, esto y esto. Entonces, este y este que están al otro lado, al lado derecho, les va a pasar al lado izquierdo, ¿sí? Entonces voy a tener 2T, este le paso al otro lado, si aquí está sumando, porque aquí asumo que está un signo positivo, ¿no es cierto? Entonces, este está sumando, le paso al otro lado a restar, como menos 11T. Ya. Miren, ¿qué hubiera pasado? Sí, aquí me parece que está claro lo que está pasando, pero ¿qué hubiera pasado si yo, por ejemplo, tenía así, ¿no? Como que este 11T y aquí un paréntesis, ¿ya? Entonces, en ese caso, el 11T no está sumando, sino que está multiplicando, porque otra vez la operación más fuerte es la que prima, ¿sí? Entonces, entre decir que está sumando o entre decir si está multiplicando, pues aquí está multiplicando porque la operación más fuerte es la multiplicación, ¿ya? Entonces, este 11T pasaría al otro lado a dividir si es que estuviera este paréntesis, pero no está el paréntesis y recuerden que el ejercicio que estamos resolviendo es este. Entonces, miren, yo tengo el 2T, 11T pasa al otro lado, ¿sí? Menos 14T aquí estaría restando, entonces pasa al otro lado sumando, entonces yo tendría más 14T, ¿sí? Y voy a conservar en el lado izquierdo todo lo que tiene T, entonces miren, 2T y menos 5T me faltaba poner aquí, menos 5T ya. Y ahora, ¿qué es en el lado izquierdo todo lo que es un número y no tienen T's? Pues es esto de aquí. Entonces, este de aquí me está estorbando en el lado izquierdo, entonces lo voy a poner en el lado derecho. Entonces, menos 17 pasa al lado derecho, entonces voy a ponerle aquí 17. Menos 6 es el menos 6 que ya estaba ahí y listo. Entonces, ¿qué hice? Cuando pasé de esta expresión a esta, lo que hice fue poner todo lo que tiene T en el lado izquierdo y todo lo que no tiene T en el lado derecho. Entonces, pasó acá, pasó acá, menos 5 que está en el 5T que estaba en el lado izquierdo lo dejé tal cual, y el menos 17 que es un número que no está multiplicado por la T le pasó al otro lado, ¿no es cierto? Y que está restando pasa al otro lado a sumar. Entonces, miren qué va a pasar. Entonces, aquí tengo 2 menos 11, esto es menos 9, sí, 2T menos 11T, esto es 9, menos 9T, menos 9 más 14, esto es más 5, y más 5 menos el 5, esto es 0. Entonces yo tengo 0T, sí, en el lado izquierdo, y en el lado derecho yo tengo 17 menos 6, esto es 11. Ya, ahora miren, no hay ningún valor para el cual que pueda tomar T que haga que esto sea cierto. ¿Por qué? Porque en pocas, cualquier número multiplicado por T da 0, ¿sí? Entonces, yo lo que estaría aquí llegando es a afirmar que 0 es igual a 11. Pero esto es mentira, ¿sí? Entonces, no existe ningún valor que yo pueda poner aquí y que convierta esta ecuación en verdad, ¿sí? Porque esta ecuación que está acá abajo es equivalente a la ecuación de acá arriba. Para decir que son equivalentes, basta con escribir abajo la ecuación que es equivalente. Sí, yo lo que hago es modificar la ecuación original, ¿no es cierto? Y obtengo una ecuación modificada que es equivalente a la no modificada. Cuando la pongo abajo estoy tratando de expresar eso. Pero si yo pusiera al lado la ecuación, lo que haría es poner, digamos, este símbolo de aquí que significa otra vez que sí, solo sí, que nos dice que desde el punto de vista de la lógica es equivalente esto con esto de acá. Ya, ahora por lo que, miren, ¿qué valor yo puedo poner aquí que haga que esta expresión matemática sea cierta? Ninguno, porque cualquier valor que ponga aquí va a hacer que el lado izquierdo, el 0 por ese número va a darme 0, entonces yo siempre voy a llegar a la conclusión que 0 es igual a 11, entonces para cualquier número que yo ponga aquí siempre voy a llegar a esta conclusión, es decir, voy a llegar a conclusiones falsas. Si alguna de las ecuaciones modificadas que son equivalentes a la ecuación original resulta ser falsa, eso quiere decir que todas las ecuaciones equivalentes, digamos, en el fondo serían falsas. Esto no tiene forma de ser verdadero. No hay ningún número que cumpla esto. Entonces, ¿cuál sería la solución de esto? ¿Cuáles son los valores que hacen que esta ecuación sea verdadera? Lo que se suele decir es que T, en este caso, pertenece al conjunto vacío, las soluciones, ¿ya? No hay valor, o que el conjunto solución es el conjunto vacío. Para hablar del conjunto vacío, sí, para decir que el conjunto solución, el conjunto de todos los valores que hacen que esta expresión sea verdad, ese sería el conjunto solución. Para decir que en este caso es vacío, se pone, digamos, las llaves así con nada dentro para decir que es el conjunto vacío, o simplemente se pone el símbolo
del conjunto vacío, que es este. ¿Ya? Listo. Entonces, ya. Ahora, veamos otro caso. Un cambio, por ejemplo, donde nosotros tenemos ahora otro tipo de conjunto. Perdón, vamos a tener otro tipo de conjunto solución, ¿sí? Ya. Entonces, este otro ejemplito es este. ¿Qué tal si tienen 3y menos 8 más 5 y más 6 igual a 10y menos 2y? Así. Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Otra vez vamos a agrupar todo lo que tiene y en el lado de la ecuación y todo lo que no tiene y le ponemos en el otro lado de la ecuación. Entonces, lo que voy a hacer es esto, ¿no? Tienen 3y menos 10y más 2y, más 5y es igual a 8 menos 6 menos 2, ¿ya? ¿Qué hice? Estoy haciendo como más, asumiendo que ya están entendiendo lo que estoy diciendo y que ya va creciendo su capacidad de notar que estoy haciendo. Entonces, lo que hice fue este 10y, le pasé al otro lado acá a restar, este menos 2y le pasé al otro lado a sumar, este más 5y se queda en el lado izquierdo, el menos 8 le pasé acá, el 6 que está aquí positivo, que digo, sumando va a pasar al otro lado restando, y en el lado derecho había un menos 2, ¿ya? Entonces, fíjense en que tengo 3 menos 10, esto me da menos 7, más 2, esto me da menos 5 más 5y, esto me da 0y, ¿no es cierto? En el lado izquierdo. Y en el lado derecho, miren, tenemos que 8 menos 6 menos 2, esto me da 0. ¿Cuál es el valor de y que hace que esta ecuación sea cierta? Todos. Cualquier valor que yo ponga aquí de y, al multiplicarse por el 0 me va a dejar esta ecuación 0 igual a 0. Entonces, ¿qué el valor de y que hace cierto esta ecuación y por lo tanto esta de aquí y por lo tanto esta de acá, porque son equivalentes, entonces son todos los valores de los números reales, todos, cualquier número que yo ponga aquí de los números reales. Entonces, en este caso, el conjunto solución son los números reales. Es la forma de hablar de acerca del conjunto de todos los números reales, ¿ya? Listo. Ahora, ¿qué tal si examinamos, por ejemplo, qué pasaría si ustedes tienen sus variables a despejar en el denominador? Ya, entonces, no es mucho problema eso. Lo que uno termina logrando hacer es, eh, transformando esa ecuación a una que sí pueda trabajar como de este estilo, en una ecuación, digamos, lineal o una ecuación cuadrática. ¿Ya? Entonces, ¿a qué me refiero con ecuación lineal? Una ecuación lineal es aquella donde yo puedo reconocer polinomios de orden 1, ¿sí? Y una ecuación no lineal es donde yo no reconozco solamente polinomios de orden 1, sino que, recuerden, una ecuación es una expresión matemática donde está el signo del igual. Entonces, si yo ahí reconozco únicamente polinomios de orden 1, entonces tengo una ecuación lineal. Y no lineal cuando yo tenga polinomios de distinto orden, ¿ya? Entonces, ¿qué tal si tienen, por ejemplo, veamos aquí este ejemplito, vamos a tomarlo de sus diapositivas, recuerden, ya les subí las diapositivas al aula virtual. Entonces, veamos, este es justo el ejemplito al que me refería, ¿sí? Entonces, miren, tienen esta fracción y dicen que es igual a esto. Y lo que ustedes quieren es despejar t, ¿sí? Entonces, ¿en qué difiere esto que estoy poniendo aquí con lo que hacíamos antes? Antes solo trabajamos en el lado izquierdo, ahora, y no teníamos una igualdad. Yo les decía, a ver, apliquen estas operaciones, solamente trabajamos con esta fracción y con esta y no había un signo de la igualdad ya puesto en su problema. Ustedes podían decir que todo esto es igual a algo y ese igual lo generaban ustedes al aplicar estas operaciones. Pero en este caso, miren, ya parten de una ecuación, ¿sí? Entonces, lo que quiero decir es que antes no había ni esto, ¿sí? Todo eso no estaba. Ya, entonces, ahora, en esta ecuación, como ustedes ven, parece que esto no es como una ecuación lineal, porque no tengo yo solamente polinomios de orden 1, de hecho tengo aquí expresiones racionales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a operar para ver a qué llegamos, si podemos llegar a algo ya más manejable, que se convierta en algo, en algún caso de los que ya hemos visto, por ejemplo, ¿sí? Que en un caso que sea despejable como lo hemos visto. Entonces, en este caso lo que hacemos es operar el lado izquierdo. Para hacerlo, recuerden, necesito yo encontrar un denominador común. ¿Cómo rayos encuentro este denominador común o el denominador de la respuesta? Entonces, lo que primero hago es ver si es que puedo factorar los denominadores. Entonces, en este caso, este denominador de aquí
parece un trinomio factorable, ¿no es cierto? Entonces, en efecto, sí. Miren, ¿cómo lo factoro? Entonces, esta fracción está reescrita acá, pero con el denominador factorado. Entonces, lo que se hace es abrir dos paréntesis, como ven aquí, se pone lo que está debajo del cuadrado aquí y acá, luego este signo más se pone acá, luego más por más me dan más, y luego tengo que buscar dos números que multiplicados den 6 y sumados den 5, esos números son 3 y 2, ¿ya? Entonces, y una vez que y de ahí está este término aquí reescrito y este término acá está reescrito, pero también está el denominador factorado, ¿no es cierto? Porque otra vez nos es útil cuando factorar los denominadores para saber cuál va a ser mi denominador común cuando yo tengo expresiones algebraicas, en este caso expresiones racionales sumándose o restándose entre sí. Ya, entonces, ¿cómo notan? Aquí tengo temas 3, ya, por temas 2 y aquí tengo temas 2 por temas 1. Entonces, como en el lado izquierdo yo obtengo, realizo esta operación. Entonces, en el lado izquierdo para hacer esta operación lo que hago es sacar un denominador común. ¿Cómo saco este denominador común? Me fijo en los factores que se repiten tanto en una fracción como en la otra fracción y en esos factores los pongo, ¿no es cierto? Entonces, miren aquí el temas 3. ¿Cuál se repite en esta fracción y en esta fracción? Pues se repite el temas 2. Entonces le pongo al temas 2 en el denominador común, está aquí. Y tengo que ponerle elevado al exponente más alto. Pero aquí en este caso el exponente es 1 y aquí también el del temas 2 es 1. Entonces el exponente más alto al comparar los dos no queda otra que sea el 1. Entonces por eso ponemos temas 2 elevado a la 1. Y luego en el denominador común se ponen los otros factores. Entonces uno al lado del otro. Es decir, voy a poner en el denominador común un conjunto, unos productos en este caso, tiene que aparecer también el factor temas 3, ¿no es cierto? También tiene que aparecer el factor temas 1 que no he puesto. En pocas, multipliqué este denominador por este denominador, pero tomando en cuenta que si es que ya hay un factor que se repite, solo se lo pone una vez y elevado al exponente más alto. Ya, entonces, este es mi denominador común. Ahora miren, si yo todo esto divido para esto, porque es la forma en la que se opera entre fracciones, entonces lo que me va a quedar es simplemente t más 1 y ese t más 1 al multiplicarse por 1, entonces me queda acá en el numerador. ¿En el numerador de qué? De la respuesta de sumar este lado izquierdo. Estoy ahorita simplemente aplicando, efectivizando las operaciones en el lado izquierdo de esta ecuación para encontrar una ecuación equivalente, ¿no es cierto? Ya, entonces, y luego miren qué pasa si es que todo este denominador le dividen para t más 2 por t más 1, ¿no es cierto? Entonces lo que les quedaría es simplemente t más 3 y ese t más 3 se va a multiplicar por menos 5 y eso es lo que pasa aquí. Ya, y en el lado derecho pues se copió esta fracción tal cual. Ahora miren, ustedes si trabajan en el numerador, ¿no es cierto? Van a tener t más 1 menos 5t menos 15, ¿no es cierto? ¿Por qué van a tener eso? Porque, bueno, simplemente lo que están haciendo es multiplicando 1 por esto, menos 5 por esto y menos 5 más 3. Entonces, lo que se logró tener en el numerador está acá, miren. ¿Ya? Pero en este ejercicio, miren, lo que se hace es este denominador, ¿no es cierto? Antes de trabajar el numerador, pueden trabajarle primero si quieren y después pasar todo este denominador al otro lado a multiplicar. Porque este denominador que está aquí dividiendo puede pasar al otro lado a multiplicar. Porque miren, esto me convendría a mí. Yo ya dejo de tener mis variables en el denominador. Entonces estaría chévere si yo les puedo pasar a estas al otro lado a multiplicar. Entonces, todas estas tres que estaban aquí dividiendo pasan al otro lado a multiplicar. Entonces, como ven, ya están en el otro lado multiplicando. Y esto me ayuda. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que en esta fracción el numerador y el denominador tienen factores. Están ya factorados tanto el numerador como el denominador. Entonces, yo ya puedo simplificar. Entonces, yo puedo simplificar este t más 3 con este t más 3 y este t más 1 con este t más 1. Entonces, en el lado derecho simplemente me queda 3 por t más 2, que es como lo que ven aquí. Y en el lado izquierdo tengo estas operaciones del numerador que, como mencioné antes, daban igual a t más 1 menos 5t menos 15. Ya, y entonces una vez que tenemos esto, miren, nosotros ya logramos traducir nuestro problema que estaba en expresiones racionales, se convirtió en una ecuación equivalente. Esta ecuación de aquí es equivalente a la ecuación de acá y a su vez es equivalente a la ecuación de acá. Es como decir que estamos trabajando como con la misma información. Y entonces ya tenemos esta ecuación aquí. Y lo que vamos a hacer es simplemente, esto ya es una de las ecuaciones que ya, del tipo que resolvimos. ¿Por qué? Porque aquí todos los polinomios que me doy cuenta que están son polinomios lineales, ¿ya? Entonces, fíjense en qué es un polinomio lineal. Un polinomio lineal es un polinomio de orden 1 y un polinomio de orden 1 tiene su variable, en este caso la variable es t elevado máximo a la 1. Entonces, eso es lo que encuentro en este caso, ¿ya?
Entonces, miren, ahora, ¿qué voy a hacer? Pues simplemente t menos 5t en el lado izquierdo me da menos 4t. Miren, 1 positivo menos 15 me da menos 14, ¿no es cierto? Y en el lado, eso es en el lado izquierdo de esta ecuación, y en el lado derecho 3 por t me da 3t, y 3 por 2 me da 6. Entonces aquí ya está facilazo, ¿no es cierto?, de despejar. Lo que voy a hacer es poner todo lo que tiene t en un lado, todo lo que no tiene t en el otro lado. Entonces este 3t que está en el lado derecho pasa al lado izquierdo, entonces tengo menos 4t menos 3t, eso me da menos 7t. Y en el lado derecho, miren, tengo este 6 que está aquí, y este menos 14 pasa al otro lado, ¿no es cierto?, a sumar. Entonces tengo 6 más 14, esto me da 20. Entonces la ecuación que me queda es esta de aquí. Como el menos 7 aquí no está restando nada, sino que está multiplicando, porque recuerden cuál operación considero yo que está haciendo. Entre restar o multiplicar, pues es la que es la operación más fuerte. Entonces la operación más fuerte aquí es la multiplicación. Entonces lo que yo diría es que el menos no actúa como una operación, sino como un signo del 7. Entonces yo estoy aquí multiplicándole al t por un número negativo, por el número negativo menos 7. Entonces este menos 7 es el que pasa al otro lado a dividir. Entonces 20 dividido para menos 7 me da que t es igual a menos 20 séptimos. Listo. Ya, ahora, digamos, todo chévere ahí con las, despeje de ecuaciones, ya, con la solución de las ecuaciones. No todas las ecuaciones se pueden despejar de esa forma, ya. Entonces ya vamos a ver qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos polinomios cuadráticos involucrados en ecuaciones, ya. Pero antes de pasar a ese tema, vamos ya a empezar a ver el tema que es fundamental, que es la ecuación de la recta, ¿sí? Ya. Esta estructura que voy a ponerles ahorita no tienen que olvidarse jamás. Si así no vuelvan a ver matemáticas en su vida, esto espero que se les quede, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la estructura? Miren, aquí yo voy a tener una variable. ¿Cuál es la ecuación de la recta? Eso es lo que les voy a escribir aquí. La ecuación de la recta es tener una variable, si estoy grabando sin variable dependiente, igual a la pendiente, sí, por la variable independiente, ya, más, no se ve el más, si ven ahí ya se ve mi cabeza así ya. Entonces, ¿dónde está? Aquí le puedo poner así, bien. Entonces, más, aquí le dicen intercepto. El intercepto es un número, ¿sí? Entonces, su ecuación de la línea recta tiene esta forma, ¿sí? Ahora, lo que se suele hacer es, en vez de escribir variable dependiente, se pone una letra. La clásica, la Y. Luego, este igual es el igual que estoy poniendo aquí. Para, en vez de decir pendiente, lo que ponen es otra letra. Entonces, en este caso, esa letra suele ser la M. La variable independiente se suele poner como la X, ¿sí? Y este más de aquí es el más que estoy poniendo acá. Y el intercepto le suelen nombrar con la letra B. Ya, entonces, aquí, ¿qué tengo que reconocer? Tengo que reconocer cuál es el rol de cada uno de estos elementos. Yo ya les había hablado de esto antes, ahora, digamos, ya vamos a verlo con más detenimiento. Entonces, miren, lo que yo sé es que tanto esto como esto son variables, porque son entidades matemáticas que pueden tomar distintos valores, ¿sí? Ahora, claro, ¿en qué difieren de la M y de la B? Porque aquí la M también es algún número, y el b también es algún número. Entonces, ese algún parece decirnos que el m y el b puede tomar cualquier valor. Entonces, si es así, parecería que el rol de la m con respecto a la x no difiere mucho, porque tanto la m como con la x pueden tomar algún valor. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que el m y la b pueden tomar algún valor, pero una vez que ya lo toman, ¿sí? Esos se mantienen constantes, ¿sí? O sea, de hecho, el m y la b son algún valor constante, que ustedes solamente no lo saben, ¿sí? Entonces aquí no está explícito, no le está diciendo este es 8, este es 7, alguna cosa así, no. Entonces ya tienen algún valor constante, pero ustedes no lo saben, ¿sí? Constante en el tiempo y constante con respecto a qué. Cuando uno habla de constante, digamos, por ejemplo, ¿qué se ha mantenido constante en este video? Ya, digamos, mi peinado, ya. Entonces, digamos, porque tengo, digamos, en general el mismo peinado mientras transcurrió el tiempo, ya. Entonces, aquí algo se mantiene lo mismo mientras
pasa otra cosa. Mientras transcurre el tiempo, mientras varía el tiempo, ¿no es cierto? Se mantiene constante la forma de mi peinado, ¿ya? Pero en este caso, ¿qué se mantiene? ¿Qué significa que se mantenga constante? Y eso se mantenga constante mientras, ¿qué es lo que cambia? Yo tengo que preguntarme constante, se mantiene constante, pero ¿en qué contexto de cambio? ¿Qué es lo que está cambiando? Ante lo cual yo pueda decir, mira, justo esto no cambia y por eso se llama constante, ¿sí? Entonces lo que está cambiando puede cambiar o puede variar son los valores que toma la Y y los valores que toma la X. Entonces, mientras la M y la B son valores que ustedes no conocen, la X puede y esos van a mantenerse constantes. Una vez que la M y la B tienen esos valores, se mantienen tal cual, a pesar de que la X pueda seguir variando los valores y tomando distintos valores, ¿ya? Al igual que la Y. Como mencioné hace un momento, miren, el hecho de que la Y esté sola en un lado de la ecuación y al otro lado esté en estos términos, significa que la Y está dependiendo, es decir, el valor que va a tomar la Y va a depender del valor que tenga la M, el valor que tenga la X, del valor que tenga la B y de las operaciones que están haciendo entre ellos. Entonces, por eso es la variable dependiente. Y en general la X se le considera como variable independiente porque no está solita en un lado de la ecuación dependiendo de las otras, ¿sí? Tal vez la X dependa de otras cosas, ¿sí? Pero no de la Y. ¿Sí? Ya, entonces aquí lo que estamos haciendo es solamente explicitación de la relación que hay entre esta variable y estas constantes, ¿ya? Entonces, esta es la forma general, digamos, bueno, esta es una estructura general, más que la ecuación general de la recta. Ya la ecuación general de la recta, eso es un nombre para otra estructura que ya les voy a mostrar en un rato, pero digamos, esta estructura la van a tener todas las líneas rectas, es decir, todas las ecuaciones de la recta, perdón. Ya, entonces, un caso particular de este, por ejemplo, yo podría decir que es cuando el valor m es, por ejemplo, 2 y cuando el b es, por ejemplo, 1, ¿sí? Y aquí yo pusiera la x. ¿Ya? Entonces, esta es una ecuación particular de una recta, ¿ya? Entonces, miren, ¿qué es lo que yo necesito saber para develar, para conocer cuál es una recta en particular, cuál es la ecuación de una recta en particular? Yo tengo que tener explícito, es decir, mostrado cuál es el valor de esta constante y cuál es el valor de esta constante. Entonces, el valor de la pendiente y el valor del intercepto. Eso tiene que ser mostrado ante mí para yo ya saber explícitamente identificar entre todas las líneas, entre todas las ecuaciones de las líneas rectas, a cuál me refiero. ¿Por qué estoy hablando aquí de líneas rectas? ¿Ya? Porque, miren, si ustedes quieren poner la representación gráfica de esto, la representación gráfica de esto va a ser una línea recta inclinada. Tipo esto, ¿no? Como que ustedes van a tener algo así. Aquí está el número 1, este es el eje Y, este es el eje X, y justo su recta va a crecer así. ¿Ya? Entonces, esta de aquí va a ser la representación gráfica, esta línea recta inclinada va a ser la representación gráfica de esta ecuación en particular. Entonces, ya voy a abordar eso con más detalle, pero, digamos, este gráfico estaría asociado a esta estructura, a esta ecuación. Sin embargo, si yo me pregunto cuál es el gráfico que está asociado a esta ecuación, de aquí, entonces no, en ese caso yo no tengo un solo gráfico asociado a esta ecuación, porque esta es la ecuación que tienen todas las líneas rectas. Entonces, en este caso hay un conjunto de gráficos, varios, muchísimos gráficos, infinitos gráficos que están asociados a esta estructura. Sí, entonces, porque esta es la ecuación de todas las líneas rectas, la forma que tienen todas las líneas rectas. ¿Sí? Entonces, digamos, me preguntan, por ejemplo, supónganse, podrían preguntarme, ¿será que esta línea que está aquí, o esta línea de que está acá, o esta que está aquí, o esta que está acá, o esta que está acá, o esta que está acá, digamos, tienen esta estructura? Y la respuesta es que sí. Entonces, ¿cuál de todos estos gráficos estaría asociado a esta estructura? Todas las líneas rectas que yo pudiera dibujar. Si yo dibujo todas las líneas rectas, mi pizarra se mancharía de negro. Entonces, digamos, de entre todas las líneas rectas, ¿sí? ¿Cómo yo sé de entre todos estos gráficos que estarían asociados, esta familia de gráficas que estaría asociado a esta estructura general, ¿sí? ¿Cómo yo identifico una de esas? Para yo poder distinguir una de esas, de todas estas gráficas, para yo poder distinguir y quitar todas las que no me sirven y escoger e identificar una de estas, lo que yo necesito es que este número y este número sean explícitos para mí. Entonces, miren, de todas estas, de todas estas líneas rectas que corresponden, o de toda esta familia de líneas de gráficas que corresponde a esta forma,
yo cómo identifico cuál es la gráfica que le correspondería a yo puedo primero hacer esa identificación y extraer de toda esta familia una cuando este M ya toma un valor explícitamente para mí y cuando este B ya toma un valor explícitamente para mí. Entonces, ahí yo recién, cuando ya el M se hace 2 y cuando el B se hace 1, para mí ya es claro de que la gráfica a la que yo me refiero es esta. Y no las otras, ¿sí? ¿Por qué sé que es esta, por ejemplo? Porque, miren, justo a este que se le llama intercepto, este valor 1 que está aquí, 1 positivo en este caso, este valor 1 positivo que está aquí, ¿sí? Es justo el valor por el cual interseca ya, se cruza o corta la gráfica que corresponde a esta ecuación con el eje Y, ¿sí? Entonces, el número que asoma aquí ya les da una pista de cómo dibujar la línea recta. ¿Por qué? Porque este número lo que les diría es por dónde va a cruzar su línea recta al eje Y. A ese se le llama el intercepto. ¿Ya? Pilas con eso. Entonces, ahora, de toda esta cosa que les estoy diciendo, ¿sí? Trabajemos con esta ecuación, por ejemplo, ¿ya? Trabajemos con esta ecuación de aquí. ¿Cómo yo a partir de esta ecuación hiciera un gráfico más preciso y no una ya? Quiero hacer un gráfico más preciso, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo haría un gráfico más preciso? Pues para esto hago una tabla. Entonces, yo ya les había comentado algo parecido a esto cuando les hablaba de los sistemas de representación, ¿no es cierto? Y les hablé un chance de Descartes. Ya, entonces, miren, ¿qué es lo que pasa aquí? Que yo puedo hacer la representación gráfica de esto si es que yo tengo una tabla. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque yo puedo dibujar una línea recta identificando dos puntos que pasen por esa línea recta. ¿Ya? ¿Por qué sé eso? Porque, digamos, en el libro Geometría, del que yo les hablé, ¿no es cierto? De Euclides, lo que dice es que, digamos, por dos puntos pasa una única línea recta. Entonces yo para poder generar una línea recta, basta con que ponga dos puntos y uno de esos dos puntos con una línea y allá tengo la línea recta. Sí, entonces yo necesito conocer dos puntos que formen parte de la línea recta que es la representación gráfica de esta ecuación. Ya, entonces, ¿cómo hacemos esta representación gráfica? Y hoy otra vez ya les hablé de esto antes, pero vamos a revisarlo con más detenimiento. Entonces, lo que podemos decir ya es que, miren, yo voy a hacer aquí una tabla y aquí yo voy a poner los valores que yo creo podría tomar la X y los valores, no que yo creo, sino que está obligado a tomar los valores Y, ¿sí? Entonces, en este caso, yo tengo la libertad de elegir el X, en este caso en particular, ¿ya? Porque no tengo ningún motivo para pensar que la X depende de otra cosa, entonces ahorita dependerá de mi libre albedrío, ¿sí? Entonces, digamos, el valor de X, yo puedo decir, ¿qué tal si es que el valor de X es 0? ¿Sí? Entonces, miren, ¿qué pasa si el valor de X es 0? Fíjense que aquí yo tendría 2 por 0 más 1, eso me da 0 más 1, me da 1. Entonces, el valor de Y está obligado, no puede ser cualquier cosa. Una vez que el valor de X ya se convierte en un número, el Y va a converger, va a convertirse, va a concretarse en un valor. Está obligada a concretarse en un valor que ya no depende de mí, sino que depende de estas operaciones y del valor que haya tomado X, ¿sí? Entonces, yo ya aquí no puedo decir, bueno, ¿qué tal si es que X es 0 y Y es 27? No puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque cuando X es 0, Y está obligada a ser 1, ¿sí? Pero esto ya sabíamos. ¿Por qué? Porque, bueno, ya les muestro. Porque ya sabíamos, pero continuemos, veamos, hagamos este mismo ejercicio con otro número. Entonces yo digo, ¿qué tal si es que, por ejemplo, X vale 2? ¿Sí? Entonces, si es que X vale 2, ¿cuál será el valor que está obligado a tener Y? Sí, porque, digamos otra vez, Y depende de X. Entonces, el valor que está obligado a tener Y en este caso es, si X vale 2, entonces yo tendría aquí, si X es igual a 2, esta ecuación se convierte en que Y es igual a 2, ¿no es cierto? Por el valor 2 en el que se convierte la X, ¿sí? Más el 1, por lo que yo tengo que el Y es igual a 5, ¿ya? Entonces, cuando X es 2, Y está obligada a ser 5, ¿ya? Ahora, ¿por qué yo tomo estos valores así? Porque nuestra representación gráfica de esta ecuación, en este caso, sería la siguiente. Miren.
Lo que estoy haciendo ahorita es dibujando el plano cartesiano porque aquí vamos a generar la representación gráfica de esta ecuación, ¿ya? Entonces, miren, ¿qué pasa con esto? Yo lo que digo es que este par de números, el valor de la variable independiente y el que está obligado a tomar la variable dependiente, este par de números son un par ordenado, ¿sí? Este par ordenado, ¿sí? El par ordenado, miren, 0, 1, ¿sí? Entonces, el par ordenado 0, 1, ¿sí? Es lo que se puede dibujar, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque, digamos, aquí lo que me están diciendo es que lo que está a la izquierda de la coma me dice que a partir del centro, cuánto tengo que moverme a la izquierda o hacia la derecha, es decir, cuánto tengo que moverme horizontalmente, ¿sí? Entonces, en este caso tengo que horizontalmente moverme 0, ¿ya? Y, digamos, el valor de la derecha de la coma me dice cuánto yo tengo que moverme verticalmente para identificar un punto que va a ser un representante de este par ordenado, ¿sí? Entonces, digamos, en este caso, supónganse que aquí es 1, ¿sí? 2, 3, 4 y 5, ¿ya? Entonces yo tendría aquí 1 y aquí tendría 2, así, ¿ya? Entonces, miren qué pasa aquí, como que yo los puntos que debería identificar es el punto que ahorita debería identificar es el que corresponde a este par ordenado. Entonces yo el punto que identificaría es este punto de aquí, ¿sí? Ya, porque digamos es el punto de coordenadas 0 en X y 1 en Y. ¿A qué me refiero con eso? A que el eje horizontal es el eje X y el eje vertical, en este caso sería el eje Y. Y este par ordenado me dice vaya 0 en X en el eje X y vaya 1 en Y. Y eso va a identificar un punto, el punto que estoy aquí señalado en azul, ¿no es cierto? Y miren, este 2 y este 5 lo que están haciendo es generarme otro par ordenado. Este otro par ordenado lo que me dice es que yo me mueva 2 a la derecha, porque aquí es 2 positivo, y que a su vez me mueva 5 hacia arriba a partir del origen de coordenadas. Entonces me muevo 2 hacia la derecha y de ahí me muevo 5 hacia arriba. Entonces el punto que me están pidiendo identificar es este que está aquí. Este que está aquí. ¿Sí? Ya, acá. Entonces, digamos, yo lo que voy a hacer es simplemente trazar esta línea recta. ¿Ya? ¿Y qué pasa con esta línea recta? Esta línea recta es la unión de infinitos puntos. Si yo pongo un punto tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, lo que voy a generar es esta línea recta. Pero si yo logro poner un punto tras otro, tras otro, tras otro, para generar este gráfico, significa que esos puntos correspondieron a pares ordenados de este estilo. Y esos pares ordenados de este estilo son los que estarían representados gráficamente así. Pero estos pares ordenados lo que nos están manifestando es la relación que hay entre la Y la X, ¿sí? Fíjense en que, ¿por qué nos están manifestando estos pares ordenados la relación que hay entre la Y y la X? Recuerden, estos pares ordenados nos están manifestando la relación que hay entre la Y y la X, relación, ¿ya? ¿Por qué les digo esto? Porque el rato de que analicemos funciones vamos a regresar al concepto de relación y de pares ordenados. ¿Por qué? Porque miren, justo, yo sé que el número del lado derecho es 2 veces el número que está a la izquierda sumado 1, ¿sí? Igual acá, miren, el 1 en efecto es 2 veces el 0 sumado 1. Y el par ordenado que está aquí, el 5, en este par ordenado, el 5 es 2 veces lo que está acá a la izquierda sumado 1, claro. 2 veces 2 sumado 1 me da 5, ¿sí? Entonces, la esencia de lo que está aquí manifestado, la relación que hay entre la Y y la X, eso está en cada instanciado, está ejemplificado en cada uno de estos pares ordenados. Si yo noto lo que hay en común en este par ordenado y en este par ordenado, lo que yo diría que hay en común es que el par ordenado, el número de la derecha del par ordenado es el doble sumado 1 del número de la izquierda. Eso es lo que yo diría. Y eso yo podría extraer viendo en cada uno de estos pares ordenados, ¿no es cierto? Yo diría que lo que tienen en común este par ordenado con este par ordenado es que los números de la derecha se obtienen a partir del número de la izquierda, duplicando el número de la izquierda y sumándole 1, ¿ya? Entonces, al final de cuentas, digamos, si yo tengo infinitos puntos, estos infinitos puntos corresponderían a infinitos pares ordenados y todos los infinitos pares ordenados que yo pudiera obtener, digamos, lo que están haciendo es manifestándome o reflejándome esta relación. Es por eso que esta gráfica lo que hace es reflejar esta relación o, en otras palabras, esta ecuación que está aquí, ¿ya? Entonces, ahora, la parte importante que quiero conversarles ahorita es acerca de la pendiente, ¿sí? Entonces, miren, yo sé que la pendiente es 2 porque está aquí
en mi ecuación, ¿no es cierto? Miren, este 2 toma el valor toma el rol de la pendiente. El 2 es el número que está multiplicado por la variable independiente y en la expresión que yo puse aquí, ese número se le llama pendiente, ¿sí? Entonces, el que tiene el rol de la m en este caso es el 2, ¿sí? Y el que tiene el rol del intercepto en este caso es el b, ¿sí? Perdón, es el 1, el que tiene el rol del b. Ya, entonces, ahora miren, ¿qué es lo que podemos nosotros notar aquí? La forma en cómo vamos a obtener la pendiente es lo que les quiero conversar. Y esta es una parte súper importante para el resto de su carrera en MAPE. Notar o saber qué rayos es una pendiente y por qué se la calcula así. Entonces, miren, ¿qué es lo que a mí me gustaría saber? ¿Sí? La pendiente lo que hace es expresarme cuán inclinada está una línea recta. ¿Sí? Entonces, ¿a qué me refiero cuán inclinada? Miren, digamos, yo puedo tener aquí, digamos, esta cosa horizontal, este marcador horizontal. ¿Sí? El negro, al estar así a la par del rojo, digamos, no está nada inclinado con respecto al rojo. Ahí está un poquito inclinado, aquí está más inclinado, aquí está más inclinado, más inclinado, más inclinado, más inclinado, muchísimo inclinado, ¿sí? Entonces, esta inclinación me va a dar, me va a decir un montón de información acerca del comportamiento de esta relación, ¿sí? Ya. ¿Por qué nos dice bastante información? Ya vamos viendo poco a poco. Entonces, yo quisiera ver una fórmula para notar en general cómo saber cuán inclinada está una línea, ¿sí? Entonces, a la inclinación llamémosle M, ¿sí? Como le he estado llamando ahorita. Entonces, fíjense en qué pasa. Supónganse que yo comparo, digamos, 3 triángulos. Por ejemplo, voy a comparar este triángulo donde le pongo para que se vea bacán, aquí. Ya. Entonces, digamos que yo voy a comparar estos 3 triángulos. Miren, esta longitud de aquí. Voy a generar un triángulo a partir de esta longitud, ¿ya? Y aquí, esta misma longitud le voy a poner acá, es decir, así, ¿ya? Y acá voy a generar otro triángulo con esta misma longitud, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a generar, miren, un triángulo tiene esos 3 lados, ¿no es cierto? Entonces, lo que estoy haciendo es ahorita dibujando las bases de los triángulos que voy a comparar, ¿sí? Entonces, miren, todo lo que estoy diciendo es que las bases de los 3 triángulos que voy a dibujar, en este caso, son las mismas, tienen la misma longitud, ¿sí? Entonces, digamos, lo que yo voy a hacer es ir construyendo triángulos, pero que tengan este lado que está paradito, ¿sí? Voy a construir triángulos rectángulos. Los triángulos rectángulos son unos que tienen un ángulo de 90 grados. Hay 90 grados entre esta línea y esta línea, ¿sí? Ya cuando son perpendiculares entre sí, las líneas forman un ángulo de 90 grados, ¿no es cierto? Una abertura de 90 grados, ¿ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, lo que voy a hacer es dibujar este lado del triángulo más grande y en este caso voy a dibujar más grande este lado del triángulo, ¿ya? Entonces, ¿qué me falta para construir el triángulo? Lo que me falta para construir completamente el triángulo, digamos, pongámoslo un poquito más pequeño, es generar el otro lado, ¿no es cierto? Este lado de aquí, que sería la hipotenusa, ¿sí? Entonces, fíjense que esta hipotenusa azul, en este caso, está inclinada tal como se nota. Yo diría que esta línea azul está más inclinada, ¿sí? Miren, esta está como que así, esta otra está así, ¿sí? Y esta línea azul de aquí que voy a dibujar va a estar, ahí, perdón, full más inclinada, ¿ya? Entonces, ¿qué noto ya? Que cuando yo comparo estos 3 triángulos, ¿sí? La hipotenusa, que es esta línea azul, ¿sí? En este triángulo la hipotenusa es esta línea, en este triángulo la hipotenusa es esta línea, en este triángulo la hipotenusa es esta línea. Las hipotenusas se van inclinando más a medida que yo voy aumentando el lado paradito, ¿sí? Ya, entonces voy a ponerles nombres. Entonces, digamos, a la longitud de este lado le voy a llamar, le voy a poner este símbolo, delta X. Si como esta es la misma longitud, le llamo delta X también. Como es de esta misma longitud, le voy a llamar delta X también, ¿ya? Y lo que yo noto es que, digamos, el lado paradito, a medida que es más largo, ¿sí? Se va inclinando más, ¿no es cierto? Entonces, miren, esto ya me da una idea, ya me da una idea de que
de cómo obtener la inclinación, de cómo cuantificarla. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que a medida de que en un triángulo, rectángulo, si el lado que está parado, ¿sí? Es cada vez más grande, entonces la hipotenusa se va a inclinar más, ¿sí? Eso me doy cuenta. Entonces, lo que yo estoy notando aquí es que tengo una relación de proporcionalidad. Lo que estoy diciendo matemáticamente se expresaría diciendo que la pendiente, este signo de aquí significa es directamente proporcional, ¿sí? ¿A qué? La longitud. ¿La longitud de qué? Del lado que está parado, ¿sí? Entonces, a la longitud del lado que está parado le vamos a llamar triángulo Y. Este triángulo se llama delta, es la letra griega delta y va a ser delta Y, ¿ya? Entonces, por un lado, digamos, matemáticamente, cuando yo vea esto, puedo decir que, digamos, cuando esto aumenta, esto de acá también va a aumentar, ¿ya? ¿Qué me hace pensar eso? Porque miren, este símbolo que tiene forma de pescado, que es el signo de proporcionalidad, para pasar del signo de proporcionalidad a una ecuación, lo único que yo tengo que hacer es borrar este signo, ponerle igualdad y multiplicar esto por una constante. En este caso, la constante va a ser 1. Entonces, miren, noten que, claro, si el delta Y si todo esto, ¿no es cierto?, es la longitud del lado que está parado. Si esto va aumentando, el m también, ¿no es cierto? Porque, miren, si yo pongo aquí 8, entonces el m va a ser 8. Si yo pongo aquí 10, entonces el m va a ser 10. Si yo pongo aquí 25, el m va a ser 25. Entonces, lo que noto es que a medida de que la longitud del lado que está parado aumenta, entonces la pendiente también va siendo más grande, ¿sí? Entonces, por eso, digamos, lo que uno hace es partir de esta relación de proporcionalidad así, ¿ya? Pero, digamos, nosotros no nos damos cuenta que la inclinación de las hipotenusas no depende solamente del lado que está de pie, sino que también depende del lado horizontal del triángulo rectángulo, ¿ya? Entonces, veamos cuál es esa dependencia, ¿sí? Entonces, asimismo voy a dibujar y voy a comparar, digamos, triángulos, ¿ya? Solo que en este caso lo que voy a mantener constante en los triángulos rectángulos va a ser el lado que está de pie, ¿sí? Lo que voy a ir modificando es el lado que está acostado, ¿sí? Entonces, miren, yo voy a tener, por ejemplo, este lado de pie, ¿sí? El lado vertical, voy a tener este lado vertical, esta longitud, y voy a tener este lado vertical, ¿ya? Y lo que voy a hacer es, digamos aquí, es primero partir, como les dije, ¿no? El delta Y, es decir, la longitud de esta, se va a mantener constante aquí, acá y acá. ¿Sí? Es la misma longitud de este lado que está parado. Y lo que voy a hacer es ir haciendo distintas bases. Entonces, lo primero es que voy a hacer una base pequeñita, ¿sí? Luego voy a hacer una base más larga, ¿sí? Y luego voy a hacer una base larguísima, ¿sí? ¿Ya? Y ahora voy a generar las hipotenusas. Entonces, fíjense en la hipotenusa en este caso. Fíjense en la hipotenusa en este caso, cuán inclinada está. Y fíjense en la hipotenusa en este caso, cuán inclinada está. ¿Ya? Entonces, lo que me doy cuenta es que, miren, a medida que la base va siendo más larga, la inclinación va disminuyendo. Fíjense, la hipotenusa aquí está así, inclinada así. Luego, cuando yo llego acá, la hipotenusa deja de estar tan inclinada. Y cuando yo llego acá, la hipotenusa deja de estar tan inclinada. Entonces, como que se desinclina, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo noto es que a medida que las bases, sí, van siendo más grandes, la inclinación disminuye. Entonces, ¿qué es lo que me doy cuenta ahí? Que hay una relación inversamente proporcional entre la longitud de las bases del triángulo rectángulo y la inclinación de la hipotenusa, ¿sí? Y esa es la inclinación que yo quisiera cuantificar a través de una fórmula. Ya, entonces eso significa que hay una relación inversamente proporcional entre ¿qué? Entre la longitud de la base del triángulo y la inclinación, ¿sí? ¿Cuándo tienen relaciones inversamente proporcionales? Cuando ustedes comparan dos propiedades y mientras la una aumenta, la otra disminuye. Por ejemplo, digamos, puedo comparar la propiedad mía de tomar, no sé, alcohol, por ejemplo, y la otra propiedad puede ser la salud. Entonces, mientras más alcohol tome, menos sano estoy. Entonces, hay una relación inversamente proporcional entre la cantidad de alcohol que se ingiere con mi salud, ¿sí? Mientras la una propiedad sube, la otra va disminuyendo. Entonces, nosotros matemáticamente sí tenemos formas de expresar eso. ¿Por qué? Porque fíjense, si nosotros tomamos las fracciones son hermosas porque nos permiten hacer un montón de cosas, ¿ya? Miren qué voy a hacer ahorita. Voy a tomar tres fracciones. Por ejemplo, esta fracción de aquí, esta fracción de acá y esta fracción de acá, ¿sí?
Entonces, lo que he hecho es mantener los numeradores constantes y, a ver, este que está en la beta de luz, le voy a poner más acá. Y más bien hagamos esto así. Así y así. ¿Ya? Ya, entonces miren, ¿qué es lo que pasa? Toda esta fracción, yo sé que es el número 10, ¿sí? Toda esta fracción yo sé que es el número 2, ¿sí? Y toda esta fracción yo sé que es el número 1. ¿Qué noto? Que la fracción va disminuyendo, ¿sí? A medida que el denominador va aumentando. Ese es justo el comportamiento que tienen las propiedades que son inversamente proporcionales, que mientras la una, digamos, aumenta, en este caso, mientras los denominadores aumentan, toda la fracción disminuye, ¿sí? Entonces es por eso que cuando nosotros queremos reflejar una ley inversamente proporcional usamos fracciones. Y digamos, miren, la propiedad que es inversamente proporcional a otra, le ponemos de denominador. Entonces, por eso yo diría que, miren, la inclinación es inversamente proporcional a la longitud de la base, ¿sí? Esto significa longitud de la base, esto significa longitud del lado que está parado en un triángulo rectángulo, y esto es la inclinación de la hipotenusa. Entonces, ¿qué diría esta expresión matemática? Esta expresión matemática lo que me dice es que la inclinación aumenta a medida que el lado parado de mi triángulo, la inclinación de qué? De la hipotenusa, ¿sí? De mis triángulos, aumenta, ¿sí? A medida que aumentan la longitud de los lados parados de mi triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Y esta inclinación, en cambio, de las hipotenusas, ¿no es cierto? Disminuye a medida que las bases aumentan, ¿sí? Ya, entonces, otra vez, miren, cómo yo paso de una relación de proporcionalidad a una ecuación, ya les comenté, ¿no es cierto? Lo que se hace es, se quita este signo, se pone el igual, y lo que se hace es a esto se le multiplica por una constante. ¿Quién define esa constante? Muchas veces cuando uno genera reglas o leyes de esta manera, las constantes las provee el experimento. En este caso, la constante lo provee, digamos, ciertas reglas matemáticas que tienen que ver con lo que se conoce como geometría euclidiana, y en este caso la constante es 1. En geometría euclidiana, la pendiente está calculada de esta forma, donde la pendiente va a ser 1. Hay otras geometrías, por ejemplo, la geometría riemanniana, que no cumple con las cuestiones dadas, conocidas de la geometría euclidiana. Tipo, por ejemplo, en una de las clases vimos que la suma interna de los triángulos es 180 grados, pero eso no se cumple si es que ustedes tienen dibujado un triángulo en una esfera. Si ustedes dibujan un triángulo en una esfera, y si suman los ángulos internos de ese triángulo, entonces la suma interna de los ángulos no va a dar 180 grados. Entonces la geometría euclidiana, que es en la que, digamos, estamos trabajando, es donde corresponde a figuras que cuando trabajamos en 2 dimensiones están en un plano, ¿sí? Ya, entonces, eso por un lado. Entonces es bien importante notar que, ¿qué? Miren, la inclinación aquí, mientras lo que está arriba, si es que empieza a hacerse más grande, más grande, más grande, entonces esta pendiente va a ser más grande porque el numerador va siendo más grande, más grande, más grande, ¿no es cierto? Pero, miren, y yo si mantengo el denominador constante y voy aumentando el numerador, entonces toda la fracción va a crecer. Y ya que la m es igual a toda la fracción, entonces la m también va a crecer, ¿sí? Tipo, esto de aquí, miren, tipo, si es que yo mantengo constante el denominador, ¿sí? Y lo que hago es aumentar los valores del denominador, entonces mantengo constante el valor del denominador, ¿sí? Y yo aumento los valores, voy aumentando, comparando fracciones, donde en el numerador yo aumento el valor del denominador, que digo del numerador, tipo esto, y luego pongo otra fracción aquí, así tipo esto. Entonces lo que notamos es que si yo mantengo constante el denominador, pero aumentan los valores del numerador, entonces toda la fracción va aumentando, ¿sí? Porque miren aquí el resultado de la fracción es 2, aquí el resultado de la fracción es 4 y aquí el resultado de la fracción es 6. Entonces miren, toda la fracción va siendo más grande a medida de que el numerador es cada vez más grande, pero si es que yo mantengo el denominador constante. Por lo tanto, el tener el delta y en el numerador me sirve para reflejar lo que acabamos de ver gráficamente, y las inclinaciones va haciéndose cada vez más y más y más y más inclinada. Con inclinado me refiero a que va haciendo esto, más inclinado, más inclinado, más inclinado, ¿no es cierto? Entonces voy teniendo más inclinación a medida de que van aumentando las longitudes de los lados parados de mi triángulo rectángulo, cuando comparo varios triángulos rectángulos. Pero si es que, por otro lado, yo mantengo constante el numerador,
como en este caso, 10, 10, 10, y comparo tres triángulos, comparo tres triángulos rectángulos. Entonces, lo que yo estaría diciendo es que mantengo constante, ¿no es cierto?, el valor del lado de la longitud del lado que está parado en el triángulo rectángulo. Es como si en estos casos, digamos, esta longitud yo manteniera en 10, esta longitud de aquí sería 10 y esta longitud de aquí sería 10, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Miren, cuando yo tengo aquí la base, digamos, 1, cuando tengo la base 5 y cuando tengo la base, por ejemplo, también 10, por decirlo así, ¿ya? O si yo pusiera la base 100, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que noto? Es que a medida que van aumentando las bases, pero se mantienen constantes los lados que están parados, entonces las inclinaciones disminuyen. Y eso es lo que pasa, miren. Si yo mantengo constante la longitud de los lados que están parados, ¿sí? Pero voy aumentando la longitud de las bases de los triángulos, ¿sí? Lo que yo tengo es que toda la fracción va disminuyendo. Fíjense, aquí la fracción es 10, aquí la fracción es 2, y aquí la fracción es 0.1. Entonces, el valor de toda la fracción, que es el valor de m, sí va siendo cada vez más pequeño a medida de que las longitudes horizontales, sí, van siendo más y más y más grandes, ¿sí? Esto cuantifica las longitudes horizontales, esto las longitudes verticales de mi triángulo rectángulo y esto el grado de inclinación de mi hipotenusa, ¿sí? Eso. Entonces es por eso que nuestra pendiente se le encontraría si es que yo puedo hallar la pendiente de una línea recta, si es que yo encuentro en esta línea, si yo puedo dibujar un triángulo rectángulo y comparar el lado que está de pie, la longitud del lado que está de pie con la longitud del lado que está acostado. En este caso, que está aquí en particular, yo puedo hacer eso. Miren. Ya, ¿qué hice con eso? Aunque esto tiene que estar a nivel del valor 2. Ya, ¿qué hice con esto? Estoy generando mi triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces, miren, lo que yo sé es que mi pendiente, la pendiente de esta línea azul, cuán inclinada está, yo puedo cuantificarla si mido esta longitud y divido eso para la longitud de este lado, ¿no es cierto? La longitud del lado que está parado, dividido para la longitud del lado que está horizontal, la longitud del cateto vertical, catetos es otra forma de decir lado, cuando trabajamos en triángulos rectángulos, dividido para la longitud del cateto que está horizontal, que en este caso es la base del triángulo, ¿no es cierto? Esta división, esto para esto, es lo que me va a decir cuán inclinado está esta línea, ¿sí? La razón por la que escogemos esta fórmula es lo que acabé de explicar, ¿ya? Entonces, en este caso, miren, yo sí podría saber cuál es la inclinación solamente viendo este gráfico, la inclinación de esta línea azul, ¿sí? Entonces, ¿cuál será? Veamos. Miren, yo necesito saber esta longitud, ¿sí? Para poderla dividir para esta longitud, ¿ya? Entonces, me pregunto, ¿habrá una forma de conocer esta longitud? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque miren, yo conozco la altura de aquí hasta acá, ¿sí? Yo sé que es 5, ¿sí? Y también conozco la altura de aquí hasta acá, yo sé que es 1. Entonces, miren, yo sé que de aquí hasta acá es 5, de aquí hasta acá es 1. Entonces, si yo resto 5 menos 1, eso me da, digamos, la longitud que yo tengo aquí, ¿ya? Entonces, yo sí puedo saber cuál es la longitud de este lado. Yo ya sé que en el numerador la longitud del lado que está parado, yo ya sé que es 4. ¿Por qué? Porque es 5 menos 1, eso me da, miren esta longitud que está aquí, que en este caso sería 4, que esta longitud es la misma longitud que está acá, ¿sí? Ya, entonces yo ya sé que aquí podría poner 4. Ya, ahora, miren, acá abajo, yo ya sé cuál es la longitud de esta base. Yo sé que es justo, miren, 2, ¿sí? Entonces yo ya sé que pondría 4 sobre 2 y esto me da 4 sobre 2, me da 2. La pendiente es 2 calculada gráficamente a través de esta fórmula que la dedujimos desde 0 y es justo el valor de la pendiente que tenemos aquí. ¿Ya? Acá, bien, si es que me cacharon eso. Ahora, ¿por qué cogí este nombre extraño compuesto de dos símbolos para referirme a la longitud de aquí? Porque fíjense en lo siguiente. Fíjense en que este punto de aquí tiene coordenadas 2, 5, ¿no es cierto? Entonces yo voy a poner aquí las coordenadas 2, 5.
¿ya? Y este punto de acá tiene coordenadas 0, 1, 0, 1, ¿ya? Las coordenadas del par ordenado, que dice dónde ubicar los puntos en el gráfico, ¿sí? Ya, no debía borrar eso. Ya, bueno. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Voy a ponerles letras para distinguirlas ya. Miren, esta es la primera coordenada X de mi, a este le voy a llamar punto 1 y a este le voy a llamar punto 2. Entonces, las coordenadas del punto 2 son estas y las coordenadas del punto 1 son estas, ¿sí? Ya, entonces, ya que les estoy poniendo nombrecitos de estos puntos, este le llamé punto 1, este le llamé punto 2, ¿sí? Entonces, también puedo nombrarles a sus coordenadas, a estos números que son parte del par ordenado. Entonces, miren, como esta es la componente X, ¿sí? Esto me indicaba cuánto yo tenía que moverme en X para encontrar el primer punto, y esto me indica cuánto tengo que moverme en el eje Y para encontrar el punto 1, ¿no es cierto? Entonces, este se llama coordenada X y esta es la coordenada Y de ¿qué? Del punto 1. Entonces, a este le voy a llamar coordenada X y le voy a poner sub 1, ¿sí? Para decir que es la coordenada X del punto 1 y este sería Y sub 1 para decirme que esta es la coordenada Y del punto 1, ¿sí? Y ahora este de acá, miren, esta es la componente X y esta es la componente Y del punto 2. A este le voy a, en general, es la componente del X del punto 2 y esta es la componente Y del punto 2, ¿ya? Entonces, fíjense qué es lo que hice. El 5, ¿no es cierto? Que tomé en cuenta al inicio, la altura desde aquí hasta acá, que es 5, eso es la componente Y2, ¿sí? Entonces, fíjense en lo que hice. Yo al 5, que es la componente Y2, le quité 1, esta alturita de aquí, ¿sí? Que es el valor de la componente Y1. Entonces, en pocas, lo que yo estoy diciendo es que esta longitud de aquí, ¿sí? La longitud de aquí hasta acá, que se llama, que a la que le puse el nombre delta Y, ¿sí? Es en pocas, se obtiene restando la componente Y del punto 2, es decir, Y sub 2, menos la componente Y del punto 1, menos Y1. ¿Ya? Entonces no puse como que al azar, ya, lo voy a poner acá más cerca para que no esté en la beta de luz, rayo de luz. Ya, entonces, digamos, Y2 menos Y1, así, bien, ya. Entonces, este delta no lo puse por poner, sino que este delta lo que suele significar, ¿sí? Cuando está al lado una letra, significa justo esto, ¿ya? Lo que dice es, miren, esto significa intervalo, ¿sí? O diferencia, ¿ya? Como que coja esta propiedad o esta variable que representará alguna propiedad, ¿sí? Y evalúela a esta propiedad en un punto final o en un valor final. Entonces, digamos, ¿cuál es la propiedad en este caso? La propiedad en este caso es longitudes verticales, ¿sí? Entonces, evalúe una longitud vertical final. En este caso, la longitud vertical final fue una que vale 5, ¿sí? Ya. Y quítele, digamos, la longitud una longitud inicial. La longitud inicial era esta de aquí, ¿sí? 1, Y1. Ya, miren, si ustedes tienen, por ejemplo, algo así, delta T, ¿qué quieren decir con delta T? Esto quiere decir que ustedes tomen la propiedad T, supónganse que T corresponde al tiempo, y evalúen en un tiempo final, ¿sí? Y le quiten un tiempo inicial. Este delta lo que significa en general es eso, ¿no? Tome esta propiedad, evalúela en dos momentos, o en dos instancias, o en dos casos. En un caso que usted le puede llamar final y en uno que usted le puede llamar inicial, ¿sí? Supónganse que ustedes tienen así, aquí en vez del T tienen una V de velocidad, ¿sí? Entonces, ¿qué es esto de aquí? En realidad lo que hace es expresar una operación. Cuando yo pongo el delta y tengo al lado algo, lo que en realidad está expresando es una operación. ¿Cuál operación? Considere la propiedad velocidad en un instante final menos la velocidad en un instante inicial, ¿sí? Si, por ejemplo, aquí tengo R y esto significa posición, entonces este delta R lo que me diría es que es un valor que yo obtengo al restar la posición final menos la posición inicial, ¿sí? Ya, entonces, en este caso, miren, el delta Y lo que me dice es resta la coordenada Y final menos la coordenada Y inicial. Y yo estoy asumiendo que la coordenada Y final es la que corresponde al punto 2, es decir, voy a restar el Y2 menos la coordenada Y inicial a la que le llamo Y1, entonces por eso mi delta Y es Y2 menos Y1.
Recuerden, si yo tengo aquí un m, ¿no es cierto? ¿Esto es igual a qué? Este m es igual a el delta, como puse, ¿no es cierto? Antes tenía aquí, m igual a delta y sobre delta x, ¿no es cierto? Pero, a ver, ¿dónde escribo para que no se vea la beta esa horrible? Acá. Ya. Entonces, lo que yo estaba diciendo es que, es que mi m es igual a ¿qué? A ver, veamos así. Es igual a un delta y sobre mi delta x, ¿no es cierto? ¿Ya? Eso había puesto. Y esto a su vez es igual, el delta y, yo ya estoy diciéndoles que el delta es como una operación que se aplica sobre la propiedad o sobre el y en este caso, ¿no es cierto? Entonces eso significa que, ¿a qué se refiere esa operación? Que yo tengo que hacer una resta, ¿entre qué? Entre el y evaluado, la longitud, la componente y evaluada en un instante final, menos la componente y inicial, que en este caso es y2 menos y1, así, ¿ya? Y lo mismo pasará con delta x. Delta x significa tome un x final menos un x inicial. ¿Sí? ¿Y qué fue lo que hice aquí? Miren, esto de aquí es lo que yo les decía que se llamaba delta x, ¿no? Esta longitud que hay aquí. ¿Y qué es lo que hice? Miren, ¿cómo yo obtuve el valor 2? El valor 2 se puede obtener restándole la componente x del punto 2 menos la componente x del punto 1. La componente x del punto 2 en este caso sabemos que es 2 y la componente x del punto 1 en este caso sabemos que es 0, ¿sí? Entonces, por eso lo que yo tengo en el denominador fue, miren, en el numerador tengo 4 menos 2, en el denominador tengo justo 2 menos 0. Y por eso el resultado me dio 4 medios y a su vez esto era 2. Sí, bacán. Ya, entonces, esto, digamos, sería la forma general de obtener las pendientes, ¿no? Restando dos componentes y o sea, considerando dos puntos, para yo encontrar la pendiente de una línea recta, ¿no es cierto? Lo que debo hacer es considerar dos puntos, coger las coordenadas de un punto y restarles las coordenadas de otro punto, ¿sí? Perdón, tomar las componentes y del un punto menos la componente y del otro punto y dividir para la componente x del un punto menos la componente x del otro punto. ¿Sí? Eso es lo que está aquí. ¿Ya? Ahora, miren que lo que nosotros podemos hacer, es lo siguiente. Preguntarnos, mira, ¿y qué tal si es que, por ejemplo, yo quiero... Si esto, me pregunto ya, si es que esta expresión matemática, si este delta y sobre delta x de este m se puede aplicar a cualquier punto. Entonces, ¿a qué me referiría yo con cualquier punto? No me estoy refiriendo necesariamente a cualquier par de puntos. O sea, ¿qué tal si es que alguien viene y me dice, oye, Juan, ya, bacán, partamos consideremos el punto 1, el que tú estás aquí mostrando, el punto 1 de componente 0 en x y 1 en y, ¿ya? Partamos de ese. Pero como punto 2 no le cojamos a ya, cojamos cualquier otro, ¿sí? Entonces, matemáticamente, ¿cómo yo hablo de cualquier otro? ¿Sí? Cualquier otro punto, ¿sí? Puede ser cualquiera que esté aquí, ¿sí? Por ejemplo, este de aquí. En general va a ser un punto P, ¿sí? Que tenga coordenadas, este punto que está aquí va a ser un punto P que tenga coordenadas, ¿qué? Que tenga coordenadas, va a tener su componente X y su componente Y. Ya, cuando yo escribo esto parece que no estoy diciendo nada importante, pero miren, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿En qué se distingue que yo haya escrito aquí X, Y aquí X sub 2 y Y2? ¿Ya? Que cuando yo pongo con subíndices las componentes, cuando yo pongo X sub 2 y Y sub 2, lo que estoy diciendo es que yo estoy considerando un punto en particular de esta línea recta, no cualquiera, no... cuando hablo de cualquier punto, me refiero a que las características que definen ese cualquier punto es que simplemente forme parte de esta línea recta, ¿sí? Sea un elemento cualquiera de esta línea recta, ¿sí? Pero, digamos, cuando yo pongo el x sub 2 y el y sub 2, estoy hablando de ciertas coordenadas concretas. Estoy hablando no de cualquier punto, sino del punto que tiene coordenadas 2 y 5, ¿sí? Cuando yo tengo aquí el punto 1, yo les dije que el 0 correspondía a la coordenada x sub 1
y el 1 correspondía a la coordenada y sub 1, ¿sí? El hecho de yo poner subíndices en la letra X y en la letra Y, lo que indican es que yo no estoy identificando cualquier punto, sino uno en particular. ¿Cuál? El que tiene componente 0 y componente 1 en X y Y respectivamente, ¿sí? Mientras que cuando yo hablo de cualquier punto, lo que se hace para anotar cualquier punto matemáticamente hablando es, digamos, simplemente no poner los subíndices, ¿sí? Claro que cuando yo quiero mostrar gráficamente a qué me refiero con cualquier punto, digo, por ejemplo, y le termino ubicando, ya de alguna manera estoy haciendo una acción contradictoria porque estoy identificando y al identificar un punto de entre todo esto estoy como ya fijándome en un punto en particular. Pero, digamos, no tengo otro recurso gráfico para decir que me refiero a alguno de estos más que hacer una manchita por ahí, ¿sí? Entonces, a lo que me refiero es que a pesar de que haya hecho una manchita aquí, esta manchita aquí no define a este punto, ¿sí? Digamos, la representación gráfica de este punto no es necesariamente esta mancha que está aquí. Puede ser esta mancha que está aquí, o esta que está acá, o esta que está acá, o esta que está acá, o la que está acá, o la que está acá, o la que... Entonces, ¿a qué punto representa esto? A alguno, cualquiera, que esté en esta línea recta, ¿sí? Ya, entonces, por eso, cuando nosotros hablamos de cualquier punto, entonces lo que hacemos es usar las coordenadas X y Y sin subíndices, ¿sí? Ya, entonces, supónganse que alguien me dice, bueno, si esta fórmula de la pendiente funciona, bien como tú dices, entonces lo que necesitas hacer es siempre, miren, lo que necesitas hacer es considerar dos puntos. Entonces, la persona esta me puede decir, ¿qué tal si consideras cualquier punto y el punto 1, por ejemplo? Entonces, ¿cómo hallarías la pendiente Y? Entonces, siguiendo la fórmula, yo diría, bueno, yo lo que cogería es la coordenada Y de cualquier punto y le restaría la coordenada Y del punto 1. Entonces, yo lo que haría es poner y le restaría la coordenada Y del punto 1. Esto de aquí se llama delta Y, y eso pusiera en el numerador. Y en el denominador tengo que poner delta X, es decir, una diferencia entre coordenadas X. ¿De cuál? Del punto cualquiera que tiene coordenada X menos la coordenada X sub 1 del punto definitivo que está aquí, que se llama punto 1. ¿Sí? Entonces, esta fórmula también funciona de esta manera. ¿Sí? No solamente funciona para el par de puntos P1, P2, sino para el punto P1 y cualquier otro punto. ¿Sí? Entonces, miren lo que yo tengo aquí. Esto de aquí, ¿sí? En pocas es la ecuación de la línea recta de manera solapada. ¿Por qué? Porque miren, yo a partir de esto puedo llegar a tener una expresión que tenga esta forma. ¿Cómo? Miren, voy a despejar la y. Entonces, para hacerlo voy a pasar este denominador al otro lado a multiplicar. Entonces, ¿qué pasaría si hago eso? Yo tendría m por x menos x sub 1, ¿no es cierto? Igual a y menos y sub 1. Así, ¿ya? ¿Y ahora qué voy a hacer? Voy a pasar menos y al otro lado a sumar y a hacer esta operación, esto por esto y esto por esto. Entonces, miren lo que voy a tener. Voy a tener mx menos mx sub 1 igual a y, perdón, y menos y sub 1 le paso al otro lado, como les mencioné, a sumar. Entonces, yo tendría así, aquí tendría más y1 y esto es igual a y, ¿ya? Ahora lo que voy a hacer es reescribir esta ecuación leyéndole de derecha a izquierda y haciendo una agrupación. Entonces, a ver, sí. Ya, entonces yo tendría que y es igual a mx, ¿sí? Más y1 menos mx1. Ya, haciendo esa agrupación. Entonces, como ven, lo que tengo aquí es esta estructura, que a su vez tiene esta estructura, ¿no? Y igual a mx más b, ¿sí? Miren, y, igual, m, x. Y aquí tengo más un número. Entonces, todo esto de aquí está destinado a ser sub b, ¿no? Entonces, otra vez, miren, yo a partir del razonamiento de cómo obtener la inclinación de una línea recta a partir de generar un triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Para lo cual yo necesito solamente las coordenadas de dos puntos. Entonces, yo puedo generar la ecuación de la línea recta. Ya, pilas con eso. Acá. Entonces, por lo pronto, hemos visto estos conceptos de la línea recta. Vamos a ver si nosotros vamos a poder encontrar las ecuaciones particulares de ciertas líneas rectas
cuando tenemos ciertos datos conocidos, ¿ya? Entonces vamos con esos ejercicios. Antes de eso, lo que quiero que noten es lo siguiente, ¿ya? Bien, todo eso está bien. Esta expresión sí nos sirve, de ley, ¿sí? Esta es la expresión poderosa que obtuvimos cuando notamos simplemente las relaciones de dependencia directamente proporcional e inversamente proporcional, simplemente comparando tres triángulos rectángulos, ¿no es cierto? Ya, entonces todo esto chévere. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Notar si es que esta línea recta tiene varias pendientes. Gráficamente notamos que no, es decir, la inclinación de este segmento de la línea recta es la misma inclinación de inclinación de este segmento de la línea recta es la misma inclinación que este segmento, que es un segmento, un pedacito que yo considero de toda una recta, ¿no? Esta recta se va a extender hacia allá, hacia el infinito, y hacia acá, hacia el infinito, ¿no? Solo que estoy dibujando un segmento, ¿ya? Entonces, pero yo puedo escoger un segmento más chiquito, como desde aquí hasta acá, o uno más chiquito desde aquí hasta acá, o todo ese segmento, sí, pero la cosa es que todos los segmentos que están, que yo puedo identificar sobre la línea recta infinita, sí, van a tener la misma inclinación, es decir, van a tener la misma pendiente. Para comprobarlo, veamos si calculamos la pendiente, no fijándonos en el triángulo rectángulo que construí aquí, sino, por ejemplo, ¿qué tal si nos fijamos en un triángulo rectángulo que pueda construir por acá? Entonces, noten que, este era 2, ¿no es cierto? Y este era 1. Sí. De manera que, miren, ¿qué pasa si el x de aquí es 1? ¿Sí? ¿Por qué estoy pidiendo eso? Porque quiero encontrar un punto nuevo. Aquí definitivamente quiero encontrar las coordenadas de un punto nuevo en esta línea azul. ¿A qué me refiero con definitivamente? Que no quiero encontrar un punto cualquiera, sino cierto punto en particular. ¿Y cuál punto en particular? El que al hacer mi tabla, si resulte de hacer el valor de x igual a 1, entonces si yo hago que x sea 1, el y va a ser en este caso, como ven, 3, ¿sí? Cuando el x es 1, el y es 3, entonces el punto al que me refiero es este. El punto de coordenadas 1 en x y 3 en y es este punto que está aquí. Entonces, ahora, como ya tengo este punto de aquí y este punto de acá, lo que digo es, bueno, ¿qué tal si hacemos nosotros el triángulo rectángulo? El nuevo triángulo rectángulo en el que me estoy fijando es en este chiquito que estoy haciendo aquí, ¿sí? Entonces, en este triángulo rectángulo chiquito, quiero ver si es que en efecto, al dividir esta longitud para esta longitud, vuelvo a tener que la pendiente es 2. Veamos. Entonces, miren, aquí ya se ve gráficamente que esta longitud es la longitud que hay desde el 1 hasta el 3, que en pocas esta longitud es 2, ¿sí? Y esta longitud de aquí a acá, me doy cuenta gráficamente que es la misma longitud que hay de aquí a acá, que en este caso es 1. Entonces, si yo divido 2 para 1, me vuelve a dar 2, ¿sí? Es decir, mi pendiente, mi fórmula de la pendiente, usando mi fórmula de la pendiente, también me doy cuenta que todos los segmentos de aquí tienen la misma pendiente, que tienen la misma inclinación. Si lo hubiera hecho esto, digamos, sin fijarme en el gráfico, sino solamente basado en los puntos que me dan. Entonces me dicen, mira, Juan Carlos, tú tienes un punto 1 de coordenadas 0, 1, y tienes además un punto 2 de coordenadas, en este caso, 1 en X y 3 en Y. Sí, entonces me dicen, a partir de estos puntos haya la pendiente. Entonces yo lo que haría es tomar M y decir que en el... armar una fracción y poner en el numerador, digamos, una diferencia entre ¿qué? Entre la coordenada y del punto 2 menos la coordenada y del punto 1, entonces yo pondría 3 menos 1, ¿sí? Porque en este caso mi punto 2 ya no sería este de aquí, ¿sí? Sino que en este caso mi punto 2 es este punto de acá. Ese es mi punto 2 que tiene coordenadas 1 en X y 3 en Y. Entonces, miren, cojo la coordenada Y del punto 2 y le resto la coordenada Y del punto 1 y me queda esto, ¿sí? Esto, recuerden, era Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1, o en general un Y menos Y1 y X menos X1, ¿sí? Es decir, lo que tengo que hacer es restar dos coordenadas Y y dividir para la resta de dos coordenadas X, ¿sí? Ya, entonces, y acá abajo, miren, lo que yo tendría es coger la coordenada X del punto 2 y restar la coordenada X del punto 1, y entonces esto me da que es 2, ¿ya? ¿Qué más? Ya, miren, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué esta fracción en particular es tan importante, ya?
Porque miren, esto de aquí, como yo les dije, las fracciones nos ayudan a comparar, ¿no es cierto? Nos ayudan a comparar cuán grande o cuán pequeño es el numerador con respecto al denominador, ¿sí? Entonces, pero este delta y, el delta suele vérsele también o se le conoce como una variación. Miren, si es que yo voy desde el punto, desde la coordenada y1 hasta la coordenada y2, ¿sí? Si voy desde la coordenada y1 igual a 1, ¿sí? Hasta la coordenada y2 igual a 3, ¿sí? Miren, esta es la coordenada y2, esta es mi coordenada x2. Entonces, si yo voy desde y1, desde aquí, hasta y2, que es acá, entonces lo que hay es una variación vertical, ¿sí? Mientras que si yo voy desde x2, desde x1 x2, voy desde el valor, la coordenada 0 hasta la coordenada 1, si voy desde x1 hasta x2, entonces, miren, este intervalo de aquí, la distancia que hay entre x2 y x1, es una variación horizontal, ¿sí? Entonces, miren, esto se puede ver como que cuando yo avancé 1 en el eje X, tengo que avanzar 2 en el eje Y para pasar de un punto de la recta a otro punto que esté en esa recta, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice esto ya? Que me dice, ¿cuánto más, aquí lo que estoy comparando es la variación en las componentes Y con respecto a la variación de las componentes X. Entonces me dice, ¿cuánto más grande es la variación en las componentes Y con respecto a la variación en las componentes X cuando yo recorro a lo largo de mi gráfica? ¿Sí? Entonces, cuando yo voy de un punto a otro a lo largo de mi gráfica, lo que hago cuando voy de este punto a este otro punto, lo que hago es variar las componentes, variar las coordenadas en las que me encuentro. Voy desde un tipo de coordenadas, en este caso x1, y1, 0, 1, ¿no es cierto? Voy a otras coordenadas, que en este caso serían a las coordenadas de x2 y y2, que son 1, 3 respectivamente. Entonces, ahí hay una variación, ¿no es cierto? Cuando yo avanzo a lo largo de mi gráfico, ¿sí? Entonces, esta pendiente lo que me está diciendo es, ¿cuánto compara cuánto yo avanzo en las componentes Y con respecto a cuánto yo avanzo en mis componentes X, ¿sí? Cuando voy de un punto a otro sobre mi línea recta. Recuerden eso, ¿sí? Entonces, lo que nos está diciendo es como una tasa de cambio, ¿sí? Me dice, miren, supónganse que yo avanzo muchísimo en mis componentes Y cuando yo avanzo poco en mi componente X, ¿sí? Entonces, la gráfica esa corresponderá a un gráfico como bien empinado, ¿sí? Pero si es que yo, por ejemplo, avanzo muchísimo en mis componentes de X y cuando voy a lo largo de o sea, si yo tengo, por ejemplo, una curva de este estilo, ya, perdón, si yo tengo una línea recta de este estilo, así, ¿sí? Entonces, si yo voy de aquí hasta acá, fíjense, ¿qué he hecho con mis componentes de X? He avanzado esta longitud, ¿sí? ¿Qué ha pasado con las componentes Y? Las componentes Y han variado igual que la longitud de esta liñita, ¿no es cierto? Entonces, estas longitudes representan cuánto he variado en X y cuánto he variado en Y para pasar de este punto a este punto, ¿no es cierto? Entonces, miren, en este caso yo tengo que, a pesar de que avanzo bastante en X, avanzo bien poquito en Y, ¿sí? Ok, yo avanzo poquito en Y a pesar de que he avanzado bastante en X, ¿sí? Entonces, eso, digamos, esa información está encriptada en este número, en el número que llamo pendiente, ¿ya? ¿Cuánto más grande es mi avance en Y con respecto a mi avance en X? ¿O cuánto más chiquito es mi avance en Y con respecto a mi avance en X? Eso me dice si es que, digamos, voy a tener una gráfica, la gráfica en la que yo estoy analizando o en la que yo me estoy transportando de un punto a otro, es más inclinada o menos inclinada. Miren, si ustedes tienen una línea recta así y pasan de este punto a este punto de acá. Entonces, ¿qué he hecho? En mis componentes X he avanzado poquito y en mis componentes Y he avanzado bastante. Entonces, si esta longitud es mucho más grande que esta longitud al compararlas, al dividirlas, porque recuerden, si yo les decía, ¿qué tal si yo tengo 40 años y ustedes tienen 20 y yo quiero comparar mi edad con respecto a la de ustedes? Entonces yo cojo y digo, dividamos 40 para 20 y notamos que mi edad es justo el doble de la de ustedes. Entonces, las fracciones, las divisiones de estas nos ayudan a comparar. Entonces, lo que estoy haciendo aquí es comparando cuánto yo voy hacia arriba con respecto a lo que yo voy horizontalmente cuando voy de este punto a este otro punto dentro de mi línea recta, ¿sí? Entonces, eso en pocas me da una tasa de cambio, ¿sí?
cuánto cambia mi variable dependiente con respecto a cuánto cambia mi variable independiente, ¿sí? Y ese concepto es full importante, es la base del cálculo diferencial, ¿ya? No, es parte de la base de nuestro cálculo diferencial, la noción de tasas de cambio. Ya, ahora vamos a hacer ejercicios, ¿sí? Entonces, algunos problemas que tienen que ver con estas, que giran en torno a la ecuación de la recta, tienen que ver con que a veces podemos nosotros tener ciertas piezas de información y nos piden generar la ecuación de la línea recta que correspondan a esas piezas de información. Como por ejemplo, nos pueden decir lo siguiente, ¿ya? Nos pueden decir, mira, haya la ecuación de la recta que pasa por el punto nos dan las coordenadas de un punto, 1, menos 3, ¿sí? Y que tiene pendiente ¿cuánto? Que tiene dependiente en este caso menos un medio. Dependiente m igual a menos un medio. Así, ¿ya? Entonces, digamos, ¿qué es lo que estamos en este caso analizando en este ejemplo? Estamos analizando un típico caso en el que el problema nos dan el punto y la pendiente y nos piden la ecuación de la recta. Entonces, aquí tenemos un problema de punto pendiente. Nos dan un punto, nos dan la pendiente y nos dan un punto, nos dan la pendiente y nos dicen, haya la ecuación de la recta, ¿sí? Entonces, esto podríamos resolverlo de dos formas, ¿ya? Digamos, miren, el primero tiene que ver con esto, ¿no? Nosotros sabemos que la ecuación, la forma de la ecuación de la recta es de esta manera, ¿no? Así, ¿ya? Entonces, miren, en esta estructura general, para yo reconocer cuál es la ecuación de una recta en particular, otra vez lo que yo tengo que hacer es concretar en números el m y el b. Cuando yo conozca el m y el b, yo ya tengo explícito ante mí y puedo identificar la ecuación de una recta en particular de entre un conjunto de familias de rectas que tienen esta forma, ¿sí? Ya, entonces, pero en este caso ya me dicen que la pendiente es menos un medio. Entonces yo lo que voy a hacer es, en vez de poner el m, es poner aquí menos un medio. Entonces, una de las formas de resolver es obedeciendo lo que nos dice esta información y partiendo de la forma general que tiene una línea recta. Entonces, miren, si la forma general es y igual a pendiente por variable independiente más intercepto y me dan el valor de la pendiente que es menos un medio, entonces yo tengo un problema de este estilo. Pero además de esto nos dicen lo siguiente, miren, nos dan un punto. ¿Qué significa que este punto forme parte de la línea recta? Que cuando la variable independiente x es 1, la variable dependiente es menos 3. Entonces, miren, eso obedezcamos y concretémoslo en esta ecuación, ¿no? Nos dice que cuando la variable independiente, es decir, la x en este caso, vale 1, ¿sí? La variable dependiente, que en este caso es la y, tiene que valer menos 3. Entonces, aquí ponemos así, menos 3, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Una ecuación de una sola incógnita, donde la incógnita por resolver es la b, que es justo el valor que nos faltaba concretar para tener la ecuación de la recta. ¿Por qué? Porque nosotros, digamos, con esta información, meramente teníamos esta cosa, ¿no? Sabíamos que y es igual a menos un medio de x más b, pero yo les decía que para conocer la ecuación de una recta en particular, no solamente hay que conocer la pendiente, sino también el valor del intercepto b, y este es el que no sabemos. Pero ahora, miren, tenemos una ecuación de la cual sí podemos conocer el valor del intercepto b, ¿sí? Entonces, en este caso, 1 menos un medio por 1 es menos un medio, ¿no es cierto? Esto que está aquí restando pasa al otro lado a sumar, entonces yo tendría menos 3 más un medio es igual a b, ¿sí? Entonces, ya, pues esta operación es simplemente menos 5 medios igual a b. Pues mi b es menos 5 medios, ¿sí? Ya, ¿cómo rayos dice eso? ¿Cómo llegué al menos 5 medios? Porque a este le puse sobre 1, luego cogí y el denominador común en este caso es 2, 2 dividido para 1 a 2, por menos 3 menos 6, 2 dividido para 2 a 1, por el 1 de arriba es más 1, entonces si ven menos 6 más 1 es menos 5, entonces la respuesta me daba menos 5 medios como estaba escrito hace un momento, ¿sí?
Ya. Entonces, mi intercepto es B igual a menos 5 medios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la ecuación de mi pendiente, la ecuación, perdón, de mi recta, la ecuación de mi recta y va a ser igual a ¿qué? A la pendiente menos 1 medio por la variable independiente más el intercepto. Entonces, más menos 5 medios, es decir, menos 5 medios, así. Ya, esa es la respuesta. ¿Sí? Veamos si puedo hacer esto de otra forma. Entonces, ¿cómo rayos sería hacerlo de otra forma? Entonces, por un lado, tenemos que llegar a este mismo resultado, ¿no es cierto? Pues lo que yo puedo pensar es esto, miren. Me están diciendo aquí, puedo partir de la ecuación de mi pendiente, ¿no? ¿Cuál ecuación? La ecuación, miren, que m es igual a y menos y2 sobre x menos x1, ¿sí? Esta es la forma en la que encontramos la pendiente. Donde el y el x corresponden a cualquier punto que está sobre la línea recta, mientras que el x1 y el y2 corresponden a las coordenadas x y y de algún punto determinado de mi línea recta. Entonces, lo que me doy cuenta es que puedo usar esta ecuación, o por qué se me ocurrió usar esta ecuación, porque, digamos, tengo justo el conocimiento de esto, del m, y tengo justo el conocimiento de qué, de una coordenada x y de una coordenada y en particular de un punto, ¿sí? Entonces, en este caso, el x1 sería el 1 y el y2 sería el valor menos 3, ¿sí? Entonces, reemplacemos aquí. Entonces, el m, que es la pendiente, yo sé que es menos 1 medio. ¿Y esto es igual a qué? A y menos. El y2 es menos 3, entonces pongo menos 3. Y acá abajo pondría que x, ¿no es cierto? X menos. El x1 es 1, así. Ya, entonces, de aquí despejo la ecuación de la recta, o le propongo de esta manera para ver que da lo mismo. ¿Cómo? Pues despejando la y, entonces paso esto al otro lado a multiplicar. Entonces yo tendría menos 1 medio por x menos 1. Sí, esto es igual a y más 3. Sí, quite el paréntesis, haciendo caso al menos que está antes, ¿no es cierto? Y de aquí lo que voy a hacer es le voy a pasar al otro lado a restar. Y entonces voy a tener menos 1 medio x, porque esto por esto me da menos 1 medio x, menos 1 medio por menos 1, esto me da más 1 medio, y 3 que estaba aquí pasa al otro lado a restar como menos 3 y me deja la y solita así. Así, perdón. Ya que dije que esto por esto me da menos 1 medio x, esto por esto me da más 1 medio, 3 pasó al otro lado a restar y me dejó la y solita. Aquí estos dos les opero, ¿sí? Entonces yo tendría que y, voy a escribir esta ecuación de derecha a izquierda haciendo esta operación. Entonces yo tendría que y es igual a ¿qué? A menos 1 medio x, y aquí menos 3 más 1 medio, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto es eso? Voy a hacer aparte ya, si quieren. Entonces, 1 medio menos 3 sobre 1, esto es igual a ¿qué? Entonces, 2. Bien, multiplico esto por esto y luego multiplico esto por esto y esto por esto, carita, ¿no es cierto? Entonces, 2. Y aquí tendría 1 menos 6, y esto es igual a menos 5 medios. Entonces, digamos, esta suma algebraica me da menos 5 medios. Es decir, yo en vez de esto puedo reemplazar menos 5 medios. Y si es así, leyendo esta ecuación de derecha a izquierda, pues me queda menos 1 medio de x, menos 5 medios. Que es la misma cosa que tuvimos antes. Ya, este tipo de problema, el problema punto pendiente, se puede resolver de estas dos formas. Cuando ustedes aplican para alguna beca o quieren irse a estudiar a los Estados Unidos y les piden, por ejemplo, el GRE, o por ejemplo, les toman una prueba de matemáticas con un montón de preguntas que son medio simples, pero son bastantísimas y tienen, por ejemplo, aproximadamente 1 minuto para contestar. Piensen en ese examen ser bachiller. Entonces, van a encontrar problemas de este estilo, ya que son fáciles de resolver, ya saben cómo hacer, los pueden hacer mentalmente si quieren, ya cuando tienen un chance practican esto. Ya, otro problemita. Otro problema de este estilo es cuando la información que les dan es la información de 2 puntos por los cuales pasa la recta y les piden que haya la ecuación de la recta, ¿sí? Entonces, hay la ecuación de la recta que pasa por los puntos. Entonces, este tipo de problema podemos decirle ecuación de la recta dado 2 puntos.
El otro era dado punto y pendiente, entonces este es dado 2 puntos, ¿sí? Entonces, allá la ecuación de la recta que pasa por los puntos, en este caso nos han dado estos puntos, el punto A de coordenadas 1, 6 y el punto B de coordenadas menos 2, 3, ¿ya? Entonces, miren, si ustedes tienen 2 puntos, pueden encontrar la pendiente de la ecuación, ¿cierto? Entonces, ¿cómo? Porque sabemos que la pendiente es igual a la resta de 2 coordenadas y. Miren, este le puedo llamar y2, este le llamo y1, este sería el x2, este sería el x1, ¿sí? Entonces yo voy a restar 2 coordenadas y, la y2 menos el y1 en el numerador, ¿no es cierto? Entonces yo voy a tener 3 menos 6 en el numerador y en el denominador tendría menos 2, menos 1, ¿sí? Entonces la respuesta es menos 3 aquí sobre menos 3, esto es igual a 1, ¿ya? Entonces, a ver, 3, sí, sí, está muy bien. Ya, entonces la pendiente es esta. Y ahora ya se convierte en un problema punto pendiente porque ya tengo no solamente un punto, tengo 2 puntos y tengo la pendiente. Entonces puedo hacer esto, ¿no? Tengo que y es igual a ¿qué? A mx más b, ¿sí? Entonces ahora aquí en esta estructura general de mi línea recta, ¿no es cierto? O de mi ecuación de la recta, yo ya sé que mi pendiente es 1, entonces en vez de L puedo poner el 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué me falta aquí para poder conocer concretamente a qué recta me estoy refiriendo? Pues lo que me falta es que el valor B se concrete en un número, ¿sí? Entonces, ¿cómo conozco cuál es el valor de B? Entonces, para esto tengo más información. Tengo la información de que un punto de coordenadas 1 en X, ¿sí? Y 6 en Y forman parte de esta línea recta. Entonces, ¿qué hice? Hice que si este punto forma parte de la línea recta, eso quiere decir que cuando la variable X era 1, la componente Y es 6. Eso fue lo que efectivicé aquí. Entonces, ya ven, lo que tienen es que su B va a ser igual a 6, le paso al otro lado, 1 por 1 es 1, pero paso al otro lado restando, entonces menos 1, entonces me da que mi B es 5. Entonces yo ya sé la ecuación de mi recta porque la ecuación de mi recta va a ser simplemente y igual a m, que es la pendiente, 1 por el x, entonces 1 por x me da x, y más el intercepto, que en este caso es 5. Y ya, ese es el otro tipo clásico de problema, de encontrar la ecuación de una recta dado 2 puntos, ¿sí?